primero, pero como son muy caballerosos, tendrán que ceder eso a... ¿Podemos agarrar a Ramón? Sí. Como novato y le pegamos. Sí. Ramón, Sí, por favor, preséntate y explica todo lo que va. Gracias, compañeros, los veo, son muchos, me da mucho gusto conocerlos a todos. A mí me dijo el maestro que nos íbamos a agarrar a madrazos o a besos. No, besos, no, besos, no. A mí me dijo, no. Es cierto, no, yo quiero empezar con una presentación que me surge a mí desde el momento en que yo empiezo a meterme más a las clases dentro de la facultad. La primera pregunta que me hago fue, ¿para qué sirve un arquitecto? ¿Para qué sirve un arquitecto? ¿Se lo han preguntado ustedes? ¿Para qué sirve? Para casi todos somos unos. No, a ver, no, esa es respuesta chaquetera. No, todos somos sociedad, así que todos necesitamos de todo. Pero ¿para qué sirve un arquitecto? Para proyectar. Para proyectar. Para mí es para solucionar. Para solucionar. Ordenar. Ordenar. Muy bien. ¿Qué más? Diseñar. ¿Para qué sirve? Diseñar, ordenar. ¿Alguien allá atrás tiene alguna otra idea de para qué sirve un arquitecto? Planificar. ¿Algo más? El arquitecto su función es dar solución en base a antropometría de uno como individuo. Muy bien. Proponer un sistema constructivo a un determinado proyecto. Sí, bueno, si se fijan, yo también me hice esa misma respuesta, exactamente lo mismo. Un día trabajamos juntos en la coordinación de proyectos y obras, y entonces un día estábamos construyendo un laboratorio de procesamiento de la madera en Ciudad Hidalgo, y entonces vimos un faldón. Bueno, yo vi un faldón, que ese faldón a mí me parecía que no iba a resistir los vientos que estaban sucediendo en la ubicación. Entonces le comenté yo a un conocido, a nuestro queridísimo maestro, le decimos el máster, ese estructurista se llama Alberto, y le dije, oye Alberto, es que ese faldón no va a resistir. ¿Pero por qué no? Pues es que mira los vientos, chaval, la configuración. Y me dice, dibújamelo y yo te lo soluciono. Entonces me di cuenta en ese momento que un arquitecto no es un solucionador de problemas. En ese momento mi respuesta de un arquitecto fue que más o menos daba pautas para la toma de decisiones, con más o con menos información. Sí, dije, ok, un arquitecto lo que hace es proponer con más o menos información, y en base a esa información tomamos las decisiones constructivas. Y esa fue mi definición de arquitecto, o la utilidad del arquitecto desde mucho tiempo. Luego me di cuenta de esto de ser solucionador. Es una idea, es un paradigma que se creó en el pasado de la modernidad, en donde nosotros creíamos que produciendo, y donde creíamos que fabricando era como nosotros podíamos vencer muchas cuestiones. Sobre todo cuando empezamos a ver que la metodología quitaba los sesgos, quitaba los errores. Y me di cuenta entonces que un arquitecto no es eso. No es un solucionador de problemas. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque todas las respuestas que yo voy a dar van a partir de mi punto de vista, que es el siguiente. ¿De dónde viene la arquitectura, compañeros arquitectos? No. ¿De dónde viene la arquitectura? De la naturaleza. ¿De la naturaleza? De la vida, ¿no? De las necesidades. ¿De las necesidades? Sí. ¿Y dónde fue considerada la arquitectura durante mucho tiempo? ¿Han ustedes escuchado hablar de las bellas artes? ¿Cuáles son las bellas artes? Arquitectura, pintura. Arquitectura, pintura. Arquitectura, pintura. Música. Danza, literatura. Teatro no. Ese sí se nos queda fuera. El reggaetón. Bueno, y entonces fíjense, si nosotros decimos que la arquitectura es una de las bellas artes,
ha sido tiempo suficiente para nosotros considerar a la arquitectura como un arte, ¿no? ¿Y qué es el arte? Es una expresión. ¿Es una expresión? ¿Qué es el arte? Es una manifestación. Manifestaciones. Cuando yo me hice esta pregunta, o sea, yo le estoy diciendo todo esto un día, fue una noche chaquetera con mi esposa, perdón, compañeras, soy ingeniero, uso cadena. Mujeres, de verdad no se vayan a ofender por mis palabras. Les mentí. Nosotros tenemos que atender al albañiles y pues tampoco le voy a decir, ay maestro. No, tengo que ser más. La cosa es que yo en ocasiones sí me hago estas pensamientos, yo le llamo así chaquetas mentales, estoy tejiendo y toda esta cuestión de mis ideas, y algún día dije, bueno, a ver, el arte sucedió en algún momento que alguien hizo algo y se sintió bien. Y me gusta pensar que así fue. Me gusta pensar que alguien en algún momento hizo algo y dijo, es que esto, yo no sé cómo llamarlo, no es una ciencia, realmente no es una ciencia, ni era una disciplina, ni era algo que lo hacía sentir bien, pero no sabía qué era. Y entonces cuando hacía eso que le hacía sentir bien, lo llamó arte. 5 minutos. Maestro, perdón, me dijiste que 10. Bueno, podría ser 10. ¿Verdad? Entonces, en esta cuestión, finalmente, el arte es lo que hacemos los seres humanos para expandir nuestro conocimiento. Si tenemos esta definición de arquitectura, entonces, la arquitectura es lo que hacemos para extender el conocimiento. No es para solucionar problemas, al contrario, es para plantear problemas de conocimiento. La arquitectura nosotros la planteamos para resolver problemas del conocimiento, es para expandirnos. Así manejo yo la arquitectura. Esa es la cosa que a mí me gusta verla como arte. Es decir, ¿por qué hago yo arquitectura? Para expandir el conocimiento. ¿Por qué hago pintura? Para expandir el conocimiento. No es para expresarme, es porque es algo que es más allá de una ciencia. Yo no llamaría a la arquitectura ciencia, ni siquiera es una disciplina. Es lo que tenemos que hacer para, como seres humanos, expandir nuestro conocimiento. ¿Sí? Entonces, en base a eso, yo he enfocado mi labor docente o mi labor académica para llevar a los alumnos de licenciatura a llevar precisamente a esto, a que entiendan que la arquitectura es proveer problemas y tratarlos de solucionar, pero no para darle una solución al ser humano, sino para expandir nuestro conocimiento. ¿Okay? Entonces, en base a esa perspectiva personal de lo que es la arquitectura, pues estoy para sus preguntas o para que los compañeros hablen. Perdón. Bueno, nada más faltó que hablaras de la parte ¿La parte? tecnológica. Va, la parte tecnológica, ¿qué es? La parte tecnológica es el oficio del arte, ¿ok? Un escultor, pues puede ser escultor de bronce, puede ser escultor de piedra, puede ser escultor de barro. Entonces, él, aparte de desarrollar la actividad artística, pues tiene que aprender un oficio para poder materializar sus creaciones. La parte tecnológica es el oficio, es lo que nosotros tenemos que aprender para nosotros poder llevar a cabo esta solución de problemas que nosotros mismos estamos planteando para enriquecer nuestro conocimiento. Bien. A mí me dijeron que empezara. Muy bien, muy bien. Fue su culpa. Sí. Subiste la vara mucho. A ver, ya veremos a ver cómo la brincan. Maestra Belén, por favor. Igual puede hablar de la arquitectura, pero también puede hablar propiamente de la ingeniería. ¿De la teoría? O de la teoría, sí. Bueno, yo siempre empiezo mis clases hablando con mis estudiantes acerca de qué hace el arquitecto ante tantos programas que existen dentro de la universidad. Por ejemplo, están los ingenieros civiles, están los de Bellas Artes, está el ingeniero en tecnología de la madera. En realidad al arquitecto, ¿qué le queda? Porque hay diseñadores, gráficos, industriales. O sea, el arquitecto en sí, ¿qué lo fundamenta? ¿Qué piensan ustedes? Porque el ingeniero civil... Ya llegaron, porque ahorita cometió ya empezaron a hablar, pues dejamos el de poder hablar. ingeniero civil sabe dibujar, porque lo ve en sus primeros semestres. El de Bellas Artes, pues hace unas esculturas muy interesantes.
que el arquitecto no. El que estudia tecnología de la madera, pues también en su rama, en su especialidad es como el especialista. El arquitecto no es plomero, no es carpintero. Entonces, en realidad al arquitecto, ¿qué le queda? Porque sus ramas están tan variadas y no somos especialistas como en esa parte. Integrar todas las ramas. Ajá. Conjuntar. ¿Pero cómo? Y yo les pregunto, o bueno, no les pregunto porque si no me quitan tiempo, me dan mis posiciones, pero piensen cuando ustedes leen un documento, y sobre todo ahorita ustedes que están como en la época de la tecnología, el otro día teorizábamos con un estudiante, es importante que le enseñes a leer al alumno cuando va a leer un documento en internet, o que le enseñes a pensar cómo leer ese documento. Entonces, o reflexionábamos acerca de eso y llegamos a la conclusión que no es tan importante que te enseñen a leer la máquina, sino que tú analices lo que está diciendo esa persona. O sea, que no lo copies, ¿no? Como el copy-paste, porque ¿de qué te sirve? Sino que proceses esa información, llámese proyectual, llámese de estructuras, llámese de la parte urbana, pero si tú no lo entiendes, entonces se queda en una simple información en un papel. Entonces, creo que la parte teórica como que es un vínculo entre todas las áreas. No es que sea más o menos, sino que creo que es la que vincula a todas las áreas. ¿Me tengo que pelear con todo? No, historia no, pero tendrías que hablar de la historia y bueno, de la metodología. Pero, bueno, esa es la parte de teoría. En lo que respecta a la parte de historia, el otro día, incluso aquí en una de las tesis que estoy asesorando, le decía, ¿por qué analizar como tanto atrás si tu tema es tan actual? ¿Qué es lo que le vas a buscar a los anteriores temas? ¿O de qué te va a servir? Y entonces, porque ponen como mucha información y no hay un análisis, y repito, vuelve a caer como la parte de teoría porque sigue sin procesarse. Entonces la historia me va a servir para ver cómo ha evolucionado mi tema. No nada más es poner datos, sino es analizar ese proceso de cambio. Por ejemplo, la vivienda, como decía ahorita Ramón, empieza por una necesidad de cubrirse. Y ahorita el arquitecto, ¿para qué diseña? Los Infonavit, por ejemplo, que a veces nos toca diseñar, ¿lo diseñamos para el usuario o para el que va a invertir tenga dinero? Porque entonces, ¿dónde queda el arquitecto? Queda en una simple forma y en un simple terreno, que a lo mejor ese modelo se puede como repetir, no importando si fuera Morelia, no importando si fuera la Sarucana. Entonces la parte histórica también es importante y la metodología también. Me imagino que todos ustedes han revisado muchísima información y a ustedes ya no es tanto de copias, pero han de tener muchos archivos en su computadora que han descargado. Si no los van clasificando y van viendo como un orden, ¿se acuerdan que al principio hablábamos de que tener claro el objetivo te va a determinar cómo procedes? Entonces, si no está claro el objetivo, lo que hacemos es recopilación de información y ya. Y luego tienes como 10 archivos de historia y dices, ¿a cuál le hago caso? Pues cachito de aquí, cachito de aquí, cachito de aquí. Y entonces sus tesis se vuelven un estilo Frankenstein, porque es lo que piensa y luego André dice que llegan los rayos solares a la fachada. Bueno, no André, no, pues, pero algunos aquí en la facultad así dicen, ¿no? La fachada está iluminada por los rayos del sol al atardecer del campo moreliano. Y bueno, eso lo escribió un poeta. Pero el arquitecto escribe realmente así o nada más está como uniendo partes.
Entonces, el tener claro como el objetivo al que van a llegar con sus tesis es muy importante, pero el procesar toda la información de todas las áreas es como el paso que sigue, porque si no, entonces se quedan en un copia y pega, aunque sea con sus palabras. ¿Sí? Porque él ya planteó como una postura, pero ustedes, ¿qué plantean? ¿Sí? Entonces sus proyectos o sus tesis, como que en esas reflexiones, ¿qué aporta su tesis o qué aporta su tema a lo demás? Y tener una secuencia para que el otro que vaya a hacer pues un planteamiento parecido sepa qué metodología utilizar. Porque algunos, por ejemplo, ahora que presentaron, se veía todavía confusa como su Espérate, ya nos empezaste a regañar, estoy mañana. Además ya tienen 10 minutos. ¿Quién sigue? Échense un volado. Gracias. Área de composición, esto que Doctora, los tres hacen para yo poder. Están los primeros botones, está bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a tratar de centrarme en el tema. El área de composición es una de las 4 áreas con las que está estructurada la carrera. Está considerada como la más importante, cosa que habría que discutir mucho, pero es de alguna manera la columna vertebral, dado que se ve desde primero hasta décimo, es la única área que se ve toda la carrera. Está subdividida a su vez en el área de representación, que tiene que ver con la expresión de las ideas arquitectónicas que tendrás, es decir, cómo las vas a externar a las personas a través del dibujo, de la representación gráfica, de la geometría, de la representación tridimensional y de la representación por computadora. A lo largo de la carrera se va cambiando el nivel de complejidad en la parte de representación, desde la más artística, por decirlo así, hasta la más técnica, arquitectónica, las maquetas, todo eso se ve en su área de representación y geometría. En la su área de taller de composición, en primer semestre se revisan, ustedes lo saben, los lineamientos generales, las estrategias para poder hacer las composiciones, y de segundo a décimo se va cambiando la temática cada vez más compleja de problemas arquitectónicos reales, entre comillas, ¿no? El gran problema que hay es que pasamos de temáticas muy simples a otras más compuestas de diferentes factores, pero no siempre ligadas con la parte de la realidad social. Esto en octavo lo venimos descubriendo, y eso en los últimos 3 o 4 años, que es donde ya se empieza a tener más vigencia estas ideas, y ya de pronto no hay manera de ligar lo que realmente se requiere con lo que aprendimos y cómo lo aprendimos, ¿no? En términos generales, esa es la visión del área. Se supone que en esta área se van a conjuntar los conocimientos de las otras 3, y que en los últimos semestres tienes que estar jalando la información de todos lados para poder integrar todo en proyectos arquitectónicos, ¿no? Esa es la visión de esta facultad en particular. Tiene diferente peso en las subáreas. La subárea tecnológica tiene mucho peso en este plan de estudios. Es el área más grande, de hecho, tiene muchas subáreas, ya nos hablará el maestro. El área más pequeñita es el área de urbano ambiental, que tiene muy pocas materias. También habla, eso es real, ¿no? O sea, no lo invento, ¿no? Y eso tiene que ver con la visión que tiene la facultad para el tipo de arquitecto que quiere crear, que quiere formar aquí, ¿no? Y se supone que todo eso viene de acuerdo a una realidad social a la que hay que incidir con los egresados, es decir, hay una visión de un carácter eminentemente social de nuestra formación. Nos debemos a la sociedad, hay que reintegrar a la sociedad la formación que nos dio, y se supone que se está haciendo bajo esa visión un arquitecto que sepa proyectar, que sepa construir, que sepa fundamentar sus propuestas y que conozca el medio ambiente y lo respete, lo aproveche, así en ese orden, ¿no? Que también lo hicimos, pues ya lo estamos viendo acá, ¿no? Pareciera ser que mientras, bueno, por lo menos yo mientras creo saber más de la carrera, menos se sabe, ¿no? Hoy entiendo que lo que hoy se concibe como arquitecto a lo largo de la historia no ha sido lo mismo
que probablemente dentro de algún tiempo no se le llame arquitecto a lo que entendemos hoy por arquitecto, y es muy vago de pronto, ¿no? Entre las artes, la técnica, la disciplina, la ciencia. Es una actividad humana muy compleja, muy interesante, y por lo tanto también no es nada sencilla. No bastan 5 años de vida académica para aprenderlo. Oscar Niemeyer, pasando los 100, decía que todavía no acaba de aprender arquitectura, pero está muy ligada al hombre, Un ¿no? burrazo. A la persona, ¿no? Un burrazo. Y que bueno, pues es muy, por lo mismo es tan apasionante, y nos tiene aquí a todos, ¿no? Platicando sobre esto, ¿no? Yo no creo que el área de composición, esa es un autogol, ¿no? Sea la más importante, cada vez lo dudo Es para que no le más. peguen tan feo. Sin embargo, ahora que se hizo el rediseño, ningún área quiso soltar una sola hora. Eso es la verdad, también se ha convertido en un problema de carácter laboral y una especie de coto de poder de las áreas. Y no hubo una redistribución. Ya escucharon, una subárea del área teórico-humanística va a desaparecer, lo cual es bastante preocupante. Ya la directora se ha manifestado en algunos escritos sobre esto. Sin embargo, parece que fue el sentir de, por lo menos de la academia, y pues no sé, ¿no? Eso pareciera, ¿no? Pero bueno, así es como yo veo el área de composición arquitectónica, ¿no? Se agradece, menos de 10 minutos, pero se agradece, ya empezaste así como a pegar y luego decir, no, ya no, porque soy chico, déjenme. Valdemar, por favor, adelante. Bueno, pues, efectivamente, como representante del área urbano-ambiental, pues me toca comentarles algo al respecto, y ya que mis compañeros participaron en las otras 3 áreas que contempla la carrera de arquitecto en esta facultad, como decía Víctor, pues ¿cuál es más importante, cuál es menos? Pues vamos a partir de que es una facultad de arquitectura donde se forman arquitectos. Sin embargo, como miembro de la Academia Urbano-Ambiental, pues yo defiendo mi área y digo, pues esta es la más importante, ¿sí? Y partiendo de que efectivamente hasta 4º semestre empiezan a ver algo que tiene que ver con el ambiente, con el medio ambiente, ¿sí? ¿Y por qué hasta 4º semestre? ¿Sí? Con la carrera, con la materia de fundamentos de arquitectura. Y yo, cuando me ha tocado dar esta materia, pues yo les digo a los alumnos, ¿saben qué? Esta materia ni debería existir. Y no porque no quiera quitarme yo a lo mejor la oportunidad de trabajar en esa materia, sino porque la arquitectura en principio tiene esa filosofía de adaptarse al medio, de aprovechar las condiciones, ¿sí?, del clima, territoriales, en la región en que se vaya a desarrollar. Entonces yo no sé qué ven en los primeros, no sé cuándo empieza el 2º semestre, ya cuando empieza a ver diseño arquitectónico, en composición. Entonces, ¿de qué les hablan? Porque hasta 4º semestre se habla de esa cuestión del ambiente, y luego se va hasta 6º semestre a aplicar, a aplicar, ¿sí?, esos fundamentos de la ecoarquitectura ya en un diseño ecoarquitectónico. Entonces, como que ahí siento yo que hay algo que está desfasado, ¿sí? Desde un inicio, desde que empieza a ver arquitectura, tiene que ver esa situación, de esa relación con el medio, ¿sí? Entonces, para mí hay algo que se tiene que corregir a ese respecto. Igualmente, en 6º semestre, pues se ve, ya se inician las materias urbanas, con introducción al urbanismo. Y bueno, pues hay que entender que el urbanismo pues está muy ligado con la arquitectura. La arquitectura se hace en un área urbana, principalmente, sin irnos a otros términos territoriales, en lo rural, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera la arquitectura predominantemente se realiza en medios urbanos. Yo ahí les digo, así como tengan ustedes esa fascinación por diseñar arquitectura, tiene que ver para resolver, transmitir o crear este conocimiento de la arquitectura,
el urbanismo también tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Y si continuamos con las materias, planificación, diseño de fraccionamientos, diseño urbano, pues con mayor razón, ¿sí? Hay que pensar que esa arquitectura se va a incorporar a una estructura urbana, ¿sí? Y tiene que de alguna manera tener ese sentido de integración y considerar todos los aspectos urbanos, territoriales, ambientales, de imagen, ¿sí? Entre otros aspectos, para que efectivamente se esté haciendo la arquitectura, ¿sí? Integrada a un contexto urbano. Puede ser histórico, contemporáneo, o puede ser natural, dependiendo de dónde se desarrolle. Sin embargo, en estas materias autoras urbanas, hay diversos temas que se contemplan. Y una de las partes que yo considero muy importantes son las de lo que es la administración urbana. Y dentro de esta, la normatividad. Entonces, cuando yo tengo a mis alumnos, ¿sí? Y mi experiencia que tuve en la administración urbana, me doy cuenta de que hay por ahí unas lagunas que se generan desde la formación del arquitecto, y que también allá afuera ya las que están ejerciendo. Como les digo, si ustedes tienen y vienen aprendiendo con sus demás materias, sus demás áreas académicas, ¿sí? Cómo se diseña la arquitectura, y que tienen esa capacidad, esa habilidad de diseñar, pues no se les olvide esta otra parte, la normativa. Hay leyes, normas, reglamentos que tienen que aplicar. Si no lo hacen, ¿sí? Pues aquel producto que ustedes generen no se les va a aprobar, no van a poder desarrollarse. Entonces, esa parte es muy importante que yo he observado, y por ello también se nos permite en las materias optativas. Y en estas, ¿sí? Yo trato de incorporar estos temas, ¿sí? Que veo una deficiencia en la formación del arquitecto, para hacer hincapié de que existe esta parte que tienen que atender. 10 minutotes, ya te pasaste de más de 10 minutotes. Como ven, a los profes nos pagan por hora, entonces nosotros podemos soltarnos, hazle, y vamos a encontrar el siguiente capítulo. Y bien, ustedes tendrán que ir también buscándole un poco a que esto tenga el tono que necesiten. Voy a hacer una primera pregunta, a ver, es una pregunta de vanidad. ¿Ustedes reconocen en sus áreas cuántos son? Y en relación a cuántos son como tú. O sea, ¿te refieres a los profesores o a los estudiantes? Profesores. Es decir, hay tantos profesores, hay 10 profesores, y reconozco que hay 3 como yo. Es vanidoso, es simpático, pero para que ustedes se ubiquen con quién están hablando, ¿de acuerdo? ¿No? No, de verdad yo no tengo la idea de cuántos profesores somos. Hay caras conocidas y la verdad no tengo un número. Sé quiénes podría nombrar, pues quiénes seríamos, pero un número no sé. ¿Y quiénes son como yo? Pues nomás mi esposa y yo. No, nada más. No, la verdad es que cada quien tiene una visión muy diferente. Por eso empecé la plática precisamente desde mi punto de vista, para que entiendan desde dónde les estoy hablando, desde qué trinchera. Yo creo que hay una planta fija como de 12 profesores. Los demás han estado como, pues sí, movibles, ¿no? En diferentes áreas. No tienen como una orientación fija. Y no creo que haya iguales como yo. No creo. Porque somos muy diferentes. Pero en el área nos hemos complementado mucho. Y se observa hasta en la reunión. Y digo, porque me ha tocado entrar en las reuniones de academia. Entonces me ha tocado entrar a las otras áreas donde también doy clase. Y ya es como visiones tan diferentes que no hay como una línea. Y parte de nuestra fortaleza en el área, pues es que hay una línea muy definida. Y como que todas las visiones, aunque son diferentes, se suman. O sea, desde mi perspectiva yo me sumo a este eje, aunque tenga una visión distinta a la otra profesora o otro profesor. Entonces, ¿a qué nos ha llevado esto? Pues a continuar por ese mismo eje, tanto en la preparación como en el enriquecimiento del material que se presenta.
porque como no es como el celo profesional de decir por qué ella sí y yo no, sino más bien ella lo hizo y yo también lo puedo hacer. Entonces es como ir a la par por distintos caminos, pero con el mismo sentido. Creo que la planta docente de la facultad debe andar cerca de los 180 profesores, entre titulares, PTCs o tiempos completos, suplentes y eventuales y de todo, ¿no? Yo creo que de allí por lo menos un 30 o 40% ha incursionado en el taller de composición. Son muchas materias y son muy codiciadas desde la parte laboral, porque son aparentemente muy fáciles de dar y son muchísimas horas, entonces se presta mucho a eso, es la verdad, también hay que decirlo, ¿no? O sea, bueno, ya la cursaron, noveno y décimo semestre, creo que desde octavo ya son 12 horas a la semana, de por sí 8, se me hacen muchas horas, 12 horas ni qué decir, y luego noveno y décimo, pues ya décimo es taller integral. Entonces se hace un trabajo muy codiciado, y no cualquiera imparte en los últimos años, son materias muy peleadas, está pues impregnada de la parte laboral. Si el profesor es el que profesa, para regresar a la pregunta que decía Andrés, ¿bajo qué líneas o bajo qué escuela o tendencia estamos intentando impartir una materia como esa, ¿no? Sí hay tendencias, por supuesto. Yo detecto la de la vieja escuela que ya va de salida, o que ya salió, no sé, no más que ya fallecieron, que ya están pues ya muy cáscaras, sí, también es cierto, ¿no? Y creo que hay una nueva tendencia que encabeza Jorge Humberto Flores, que yo creo que es el mejor profe de toda la facultad, porque él liga muy bien la parte profesional de proyecto, no de construcción, de proyecto, y la docente y la de investigación. El maestro Lobato también es muy capaz, me parece. Yo quisiera pensar que yo soy como ellos, ¿no? O sea, pensamos en una clase más libre, más propositiva, donde sí participen los muchachos. No trato de comparar la capacidad que tienen, ahí sí no llego a esos alcances. Sin embargo, sí en pensar que el muchacho es alguien que piensa, pues, que no es alguien que viene a que se le diga qué hacer, que lo hemos intentado mucho aquí, si lo notan, ¿no? Hay otra parte de profes más cuadrados, más cerrados, que probablemente los padecieron, donde no hay ni rúbricas de evaluación, ni hay forma de discutir con ellos, y hablo de discusión de proyecto, pues, de iguales, de pares, hablando de arquitectura. Eso no existe, es muy complejo que pueda ocurrir. Entonces yo quisiera pensar, yo me inscribiría en esa parte, donde hablamos, tal vez fueron a la conferencia, o sea, más bien pensar qué hace la arquitectura, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros ahí? ¿Cómo es que podemos vivirla, disfrutarla primero, ¿no? No ver el taller de composición como un trabajo, simplemente, sino como algo que te divierte y algo en lo que puedes aportar un poco. Y por lo menos las dudas. ¿Sí? O sea, decir, bueno, hay que pensar un poquito, ¿no? Quisiera inscribirme en ese tipo de profesores, ¿no? Pero Sixtos es muy capaz también, me parece muy bueno. Seguramente los profesores del noveno, ahora no hay esta parte de entronque de caminos, el compo es muy complejo, en las juntas de área nunca se ponen de acuerdo, sobre todo los últimos semestres es muy marcada la visión particular que tienen por el nivel académico que tienen, pues ya hay muchas visiones sobre lo que debe ser un arquitecto y cómo es que se les debe de formar a ustedes. Si es que todavía tienen remedio en el último año, pues por decir así. O sea, porque el sistema te hace cuadrado, o sea, te enseña a resolver desde la parte, pues te haces un técnico de proyectos, pues no, vean, díganme dónde está su problema. No les preguntes. Esa parte nos ayuda mucho a ver cómo se les formó, ¿sí? Hasta dónde hubo la oportunidad de realmente reflexionar desde el taller de composición. Cosa que no ocurre. Entonces yo dividiría los meses que propician la reflexión desde el taller de compo y quienes no lo propician. ¿Sí? Yo quisiera estar dentro del lado de quienes... Yo doy compo 1, ¿sí? Yo doy taller de composición 1 a puro barazo limpio, pero sí hay esa parte de que el chavo se explaye, de que el muchacho explore, que intente cosas, que se sienta libre.
Ya sé que los van a golpear duro toda la carrera después, pero que por lo menos ahí se enamoren de la arquitectura, ¿no? Quisiera pensar que es el tipo de profe que te dice, mira, esto está padre, ¿no? Que te peguen luego, ¿no? Ya después podrás sobarte y todo, ¿no? Pero quisiera creer que yo estoy dentro de ese grupo de profes, pues. Valdemar, la misma pregunta. Bueno, no sé si sea para bien o para mal, pero como ya se ha comentado, sí es un área muy desfavorecida en cuanto a materias y horas. Y bueno, había ocasiones en que yo ganaba todo, porque todos somos muy pocos profesores. Ya casi, ya ni concursos, ya para ti las materias, ¿no? Desafortunadamente, de repente aparecen por ahí nuevos compañeros. ¿Cómo que desafortunadamente? Ya pelean. Sí, o sea que ya las pocas veces que antes me tocaban todas las materias, a veces ya no he ganado ninguna. Pero bueno, a lo que voy es de que, como se comentó, ya hay profesores de la escuela vieja, dices, o de la vieja escuela, y son profesionistas que aportan algo a la Facultad de Arquitectura porque son diseñadores de asentamientos humanos, no precisamente arquitectos. O aquellos que ya tienen una especialidad en el urbanismo o en la planeación urbana, bueno, pues vienen todavía a contribuir más en ello. ¿Quiénes se parecen a mí o a quiénes me parezco? O sea, yo me formé como arquitecto, mi especialidad la hice aquí como maestría en arquitectura e investigación y en restauración de edificios y monumentos, aunque fue como un tema urbano, pero mi experiencia en la administración urbana y en la consultoría urbana pues es la que me da el peso, ¿sí? En conocimiento, en experiencia, porque es un muy bueno que uno trabaje allá afuera en lo que está dando aquí, y que a veces no sucede totalmente en los profesores. Entonces, para mí eso es un plus que yo puedo aportar a mis alumnos, de que efectivamente allá afuera me esté dando cuenta de la realidad en la cuestión de lo que es la ciudad. Más profesores son ¿Cuántos? Pues son pocos. Yo creo que del área urbana andaremos alrededor de unos 6. Y otro tanto puede ser del área ambiental, porque los compañeros y compañeras, pues aquí, ¿cómo se llama? Están en otras áreas, en la teórica, en la de composición, ¿sí? Y bueno, pues ven los ojos para acá, hay algunas que son, que tienen su perfil en lo ambiental. Entonces, pues sí es un área complicada en ese sentido, y desafortunadamente, pues digo, hablar mal del área académica es pues la poca participación. Ha habido reuniones, nomás estoy yo y otra persona, somos pocos y nos reunimos pocas veces y no asistimos, es lo que también nos ha afectado como academia para trabajar más en qué hacer, en cómo mejorar, o no, pues ya se hizo el nuevo plan, ya para qué hacemos esto o lo otro, y el plan es cuándo se va a operar. Entonces, pues son deficiencias pues, que tenemos en el área académica, ¿no? No sé. Una pregunta incómoda, bueno, no, ya no quisiera, iba a preguntarles de una manera bonita, pero de manera directa, ¿por qué no han invitado a las otras áreas a su materia? O sea, esa transversalidad. Adelante. Bueno, para empezar, yo sí considero, maestro, que compo es esencial. Esa es crucial. Y ustedes van a saber si es cierto. ¿Quién de ustedes diseña como su profesor de compo? Pues casi todos. Todos, ¿no? Es de las pocas, de las últimas carreras donde ustedes dependen de su profesor de compo. Compañera, no digas que no. Abre la puerta para acá, no, profe, para allá. Aquí el baño se ve feo, cámbialo. ¿No lo cambiabas? No lo cambiabas igual el profe. No sé, lo cambiabas. Lo peleabas, pero lo cambiabas. Lo justificaba. Entonces, yo lo que digo es que el de compo sí es sumamente importante porque al final de cuentas es el que acompaña siempre al arquitecto. Entonces,
más bien, precisamente desde el punto de vista de que la área tecnológica es el oficio, pues yo como los invito. Yo les dije que para mí la arquitectura es crear problemas. Entonces, precisamente yo he invitado a los de Compo a crear problemas, construyendo. ¿Cómo creo problemas? ¿Vieron el sismo del año pasado? ¿Por qué se cayeron los edificios? Había una cosa que a mí me llama la atención. ¿Ustedes vieron que llegaron a tomar pruebas de laboratorio a la resistencia de los materiales? No. ¿Por qué no? Pues porque los materiales resisten. 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Se imaginan lo que es eso? ¿La verdad se lo imaginan? Yo no. Pero yo una vez les dije que yo en estas ideas, una vez me puse a explicar la resistencia en alturas por peso propio. ¿Qué tan alto podría yo construir por peso propio? El concreto de 250 kilogramos nos permitiría construir de 1 centímetro por 1 centímetro un prisma de 1 kilómetro de altura. 1 centímetro por 1 centímetro podemos construir de concreto 1 kilómetro de altura. ¿Ustedes creen que por peso propio se hayan caído esos edificios? No, fue por la configuración del edificio. Entonces, si está mal configurado el edificio, se me va a caer. Entonces, ahí es donde yo vengo. ¿Dónde tengo los problemas? Tratando de configurar cosas diferentes, no los materiales no, tratando de configurar esos materiales, y es donde entran los de Compo. Ahora sí no supe si te lavaste las manos o qué. No, que más bien quiero que me inviten, yo quiero ser de Compo. Por favor. O esa, dale. Más bien, ahí sería problema del ingeniero civil que hizo mal el cálculo, porque el arquitecto diseñó bien. No, fíjate que es curioso también lo del cálculo, y este es un paréntesis, perdón. Yo lo que quiero es que me inviten al área de Compo para tener más horas, pero bueno, no es cierto. Una cosa es cierta, compañera, ahorita me gustó mucho el error del ingeniero, ¿no? Fíjense, durante siglos hemos construido a través de proporciones. Se construía a través de proporciones, ¿no? Todas las culturas antiguas, inclusive hasta el virreinato, es más, hasta el siglo XIX, se construía a base de proporciones. Éramos bien machines para construir. Nos dio miedo cuando entró el concreto y cuando entró el acero. Tanto así que hacemos estudios particulares de cada edificio. Todavía no dominamos la proporción. Si les estoy diciendo que un concreto podemos construir 1 kilómetro de alto, el acero podemos construir 3 kilómetros de alto, la madera podemos construir 11 kilómetros de altura. Bueno, si ponen la resistencia en esos términos, ¿no? Obviamente es una cosa que necesitaría explicarles en pizarrón y demostrar con fórmulas, ¿no? Pero ese no es el caso. Ni el día. Sí, no, ni el día. Apúntense en mis cursos. Si quieren aprender eso y más. Tengo algunas de ellas. Perdón, y nada más la cuestión es precisamente eso, ¿no? Que no es que se equivoque el ingeniero, muchas veces es la configuración. Sí, es la configuración de las cosas, no tanto el cálculo. El cálculo es el miedo que tenemos que no sabemos construir a base de proporciones del concreto y el acero. Me dijiste que no sé si dijiste sí o no. Sí. Muchas veces el residente también, el que construye por ahorrar o por corrupción o todo eso, no mete las especificaciones que tiene que hacer en el material y en lo que hace. Qué bonito que tomas ese tema, porque es muy diferente a arquitectura que construcción. Ustedes decían, no todo lo que se construye es arquitectura. Ciertamente, ¿no? No todo lo que se construye es arquitectura y curiosamente para hacer arquitectura sí tiene que ser construido. O sea, eso sí es una paradoja, pero no todo lo que se construye es arquitectura. Y obviamente hay normas y reglamentos que nos dicen que debemos respetar ciertas especificaciones técnicas. Y muchas veces rompemos con eso, pero rompemos con las configuraciones. O sea, otra vez volvemos con un problema de configuración. A ver, ¿por qué le invitas? Nada más, ya, ¿por qué le invitas? Ya no te entendí. ¿Por qué invitar o no invitar? Es cierto, tú has sido generoso. ¿Por qué lo invito? Precisamente porque yo siempre he considerado que el área es la básica, o sea, el área de composición. ¿Cómo invito yo a la composición si yo nada más soy un oficio? Más bien sería preguntar por qué Compo no nos han invitado a participar dentro de su área para empezar a generar problemas de composición. Perdón, tenía que dar toda la explicación. Sí, no está bien. Tengo que vender. Me quedó clarísimo lo del kilómetro por uno, puro concreto, pero y en la varilla estaba yo pensando cómo es una varilla. Bueno, no, bueno, en tu caso vamos cambiando el vale. ¿Por qué le invitas? Creo que no se ha dado la forma para hacer invitación al área a las otras áreas.
más bien han invitado, ¿sí? No mucho, pero sí han invitado a su servidor a algunas pláticas en los temas que tienen que ver con urbano, con la administración urbana, y en algunas, ahora con los temas estos de la transversalidad, también se ha tenido algún acercamiento, pero como que también vemos que el área, sobre todo el área, como dice aquí el compañero, lo importante que deba ser o es el área de composición, son también muy cerrados. No les gusta que cuestionemos, porque los temas, por ejemplo, me ha tocado en las reuniones cuando veo qué temas van a desarrollar. Híjole, cuando yo di composición en algún momento dado, decía, ¿por qué en cuarto semestre están viendo un tema tan complicado como es el equipamiento de salud? Y en el octavo, noveno andan haciendo un área recreativa. O sea, decía yo, ¿cómo? Pues esto es más complicado. Y como que uno quería intervenir, pues oye, es que esto debe ser primeramente un equipamiento más sencillo, puede ser un área recreativa, ¿sí? Un parque, una plaza, y ya dejar los últimos semestres como que es más complejo por todo lo que tiene que ver en su elemento.